Bueno, usted, señor Noel Beagle, empieza diciendo que el ateísmo y el satanismo se parecen en muchas cosas. A continuación le mencionaré con su debida refutación. Primero, el odio hacia la religión. Ok, el ateísmo no odia a la religión. El ateísmo es simplemente la no creencia de deidades. No hay ninguna norma que diga que debemos odiar a las religiones. Algunas personas ateas, y no solo nosotros, también muchos deidistas, agnósticas o teístas las critican y se burlan, la mayor parte de las veces por las ridiculeces que dicen. Los satánicos, teístas o tradicionalistas se burlan de Dios por ser tan bobo, y de verdad que lo es, y lo demuestra mucho en toda la Biblia, pero ellos creen en la verdadera existencia de dicho ser, del demonio, y que dicho ser posee una capacidad de inteligencia muy grande. Los satánicos, no teístas o ateístas, su religión se fundó para ir en contra de las religiones cristianas. Ven a Satán como un símbolo, pero no es el mismo Satán dualista, sino otro, como lo mencioné anteriormente, y he allí el por qué se burlan, porque se fundó para esto. Luego, usted usa el chantaje de Dios te ama y se siente triste y se va a suicidar si no lo amas. Luego usted menciona todo es relativo y subjetivo para el satanista. Su creencia y prácticas tienen como finalidad liberar al fiel de los condicionamientos religiosos, morales y culturales de su medio ambiente. Luego usted dice, ¿no le suena eso familiar? Creo que se refiere a familiar, pero bueno, esto refleja muy bien el satanismo no teísta o ateísta, que se creó en base a esto. Pero las otras clases de satanismo se meterían a su creencia al querer congraciarse con Satán, al verlo como figura real a la cual hay que venerar, hasta llegar al punto que podrían usarlo para algún ritual. Y sigue hablando del satanismo no teísta y generalizando a todas y cada una de las clases de satanismo. Es como si generalizaran a todas las clases de cristianismo, incluso cuando hay iglesias cristianas ateístas o no teístas, como la de los cuáqueros no teístas. Luego usted dice que la verdadera felicidad en los satanistas está aquí y ahora. Ok, sigue generalizando. Eso es solo para los no teístas. Los satanistas teístas creen, y muchos dicen que así lo escucharon de Satán, que el infierno es su premio, no un lugar de sufrimiento. Ellos creen que en este lugar todo es una gran orgía eterna y salvaje a la cual irán, donde estarán y disfrutarán y reinarán junto a Satán. Por eso no tienen miedo a morir, y es por eso que gustosos realizan sus labores encomendadas. Después sigue generalizando cuando habla de los satanistas no teístas. Claro que ellos ven a la imagen del diablo como lo peor, porque se inventó para infundir miedo, como anteriormente lo dije. Y los satanistas teístas aman al diablo de la Biblia. Es más, como le dije anteriormente, reinarán junto a él. Dios no es vida, Dios no existe. Algo que no existe no está vivo. Simple, ¿no? Todas las personas no creen en su Dios. Creen en alguno o no creen. Como siempre usted generalizando. Como bien lo dice la nena, algunos dicen escuchar la voz de Satán. Y no solo los satánicos, sino muchos cristianos. Obviamente es producto de sus mentes. Hay mucha gente enferma, no es algo nuevo, no es algo increíble, los hay. Pero hay mucha más gente que se deja llevar por la sensación de las experiencias de ciertos momentos y los asocian con alguna deidad. La nena no tienen que probar que no hay nada más allá, por una simple razón, porque ella no afirma que lo hay. El que afirma tiene que demostrar lo que afirma, si no, no se toma en cuenta. Satanás no es real. Si Dios no es real, que fue el que lo creó a Satanás, él mismo tampoco lo es. Y que no sepa usted las explicaciones de algo que suceda no tiene el por qué atribuirlas a alguna criatura mítica. Simplemente vaya, como le he dicho antes, y averigüe e indague por qué suceden esas cosas realmente, y tenga unas herramientas confiables como lo son la ciencia, la cual es laica. El cristianismo tiene 2000 años y no ha sido la única religión con más años. Muchas religiones antiguas la sobrepasan en número. Ahora las más perseguidas tampoco, y lo habla en plural,
porque usted dice cristianismo y no catolicismo. El catolicismo fue perseguida y perseguidora, como bien lo muestra una gran obra, La puta de Babilonia, del señor Fernando Vallejo. Además es una de las más perseguidas porque es una de las más sanguinarias que han existido y que aún existen sobre la tierra. El holocausto de Hitler lo explica que el tipo quería adueñarse de toda Europa y que no tenía ninguna clase de freno moral que lo impidiera hacerlo. No más, el diablo nada tiene que ver allí. Ahora, si mal no recuerdo, el pueblo de Israel era judío. Es más, es judío porque lo mete cuando habla de cristianismo. A verdad que a usted le encanta generalizar. Ok, el pueblo fue uno de los más perseguidos por sus actos tan sanguinarios y ya no tiene mucha explicación mítica. Bueno, Jesús era judío pero fundó su propia religión, ¿no? Posesiones que nunca se han comprobado que sean tal cosa, sino que solo son gente que creen ver esta clase de cosas. Las SM o encuentros cercanos con la muerte. Lo invito a ver mi video acerca de eso, el cual está en mi canal, el cual le había contestado a Manuel Visión. No pueden ocurrir las posesiones porque Satán no existe, al igual que no existe Dios. Algo subjetivo, como menciona usted, si es ver un caso y generalizar, puesto usted lo hace. Vaya dilema, ¿no? La mente en muchos casos tiende a engañarnos y por eso la persona no tiene que ser disfuncional, simplemente son fallas al nivel cerebral, recordando que el ser humano no es perfecto y su cuerpo tampoco. ¿En que lo vamos a negar? Sí, simplemente porque son casos aislados de los cuales no se tiene ninguna evidencia de que sean reales. Que se tenga una creencia por muchos cientos de años no hace verdad, simple y llanamente porque es una creencia y no es algo verídico. Les recomiendo que se lea El alma está en el cerebro del señor Eduardo Punset. Allí encontrará todo muy bien explicado. El cerebro no siente, pero está diseñado para eso, para no hacerlo. Este es el centro donde se codifica todo y donde se dan todas las órdenes para el organismo. Existe algo que se llama sistema nervioso, el cual está conformado por nervios. No sé si se lo enseñaron en el colegio. Claro que somos más que sustancias químicas, somos producto de los genes que heredamos de nuestros padres y el entorno social. La persona muere y ya, se entierra, se quema, se bota el cadáver, se comen el cadáver dependiendo de la cultura, pero no hay nada más. No hay vida después de la vida. Después de la vida hay muerte y solo eso. El alma solo es conciencia de nosotros mismos y el entorno. Y sin un sistema nervioso no llegaríamos a sentir nada, como bien lo dice la nena en su video. Es evidente en los pacientes con Alzheimer cómo van perdiendo la conciencia, es decir, su alma. Ahora, ¿usted cree que sin cuerpo va a poder sentir algo? Eso es ridículo e infundado de todo razonamiento lógico. Ser satánico es ser teísta, siendo los satánicos tradicionales teístas en Satán y en Dios, pero adorando a Satán. Así que un ateo no necesariamente es satánico, pero un satánico tradicionalista o teísta es teísta. Camino de muerte, me parece a mí, es pelearse con otra persona por ver cuál es el mejor amigo imaginario. Y Jesús también dijo que él no quisiera más a él sobre todas las cosas, iría a parar al infierno, que si querías más a tu hermana o a tu padre te quemarías allí, y el que no vino a traer paz sino espada. Eso es un mensaje de amor para usted, refiriéndose a los supuestos mensajes de Jesús. La nena se fue del satanismo tradicionalista teísta al ateísmo. Analicemos un poco esto, y yo sé que a usted no le gusta mucho pensar, pero mire esto. Pasó de rendirle culto a un ser imaginario, matando animales, diciendo escuchar voces, a la no creencia por falta clara de evidencia de esta y todas las criaturas míticas no existentes en la historia de la humanidad. Si hubiese pasado de la creencia de un ser mítico a otro, eso sí sería una bobada, siendo que los dos le prometen felicidad y siendo que ninguno de los dos existe. Hay cristianos que no creen en Satanás y creen en Dios. Es más, por eso no hace mucho tiempo la Iglesia Católica
sacó una campaña publicitaria diciendo que Satán era precisamente lo que quería, que no creyeras en él para arrastrarte al pecado. Las iglesias satánicas tradicionales o teístas quieren que adoren a Satán, no solo que no adores a Dios. Que una iglesia cristiana dice, ¿qué es eso? ¿Quiere Satán? Pues bueno, se tendrían que poner a pelear otra vez en cuál amigo imaginario tiene la razón allí. El satanismo es una religión igual que el cristianismo, y ellos opinan exactamente lo mismo de ustedes, que es destrucción y que es destruir a otros. El ateísmo es la no creencia, pare de contar. Para los únicos que la verdad es relativa es para los satánicos, no teístas. Siguiendo con el otro video, la mayoría de satánicos son teístas, no ateístas. Esa es la única iglesia que, como lo mencioné antes, es ateísta. Así que no son mayoría, son minoría. Los ateos, o sea, las personas que no adoramos dioses y que no creemos en ellos, no tenemos que blasfemar. No se tiene como norma, no se tiene como requisito, no eres teísta si no lo haces. Simplemente lo hacemos por lo divertido que es. Para usted no lo es porque usted es teísta, pero para nosotros sí. Es como reírse de Garfield o de Scooby-Doo, por mencionar a otros seres que no existen. Y los ateos no solo nos burlamos del cristianismo, sino de todas y cada una de las religiones teístas o ateístas, incluyendo el mismo satanismo o de la que sea, porque tenemos esa libertad y posibilidad de hacerlo. Los satánicos sí lo hacen, incluso los no teístas, porque son religiones y tienen sus ritos y costumbres basados en eso. Bueno, continúan ustedes hablando del término infierno, cosa que para mí es algo irrelevante y no tengo mucho que hablar. Seleccionar libros que apoyan un punto de vista no es ser subjetivo, y menos cuando este libro es una recopilación científica. Eso, señor, es ser objetivo. Pero si es subjetivo interpretar un libro como a usted se le da la gana e ignorar partes del mismo a su conveniencia. Bueno, el tema que tocan de la moral ya lo había tocado con usted en un video el cual le contesté que era ateísmo, homicidio en masa, y muy bien explicado. Pero a vista de tanto uso de el tema, lo tocaré un poco de nuevo. La nena tiene una moral adaptada al ambiente en que vive, es una persona sana y normal, y el hecho de que no tenga su moral religiosa no la hace menos, pero sí la hace más, porque sabe discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es, y nada tiene que ver si una deidad imaginaria está a favor o en contra de eso. Yo sé que las palabras bien y mal fueron tomadas por ustedes los teístas cristianos para identificar lo que era o no adaptado a sus normas morales, pero sepa que la mayor parte de Sudamérica tiene unas costumbres socioculturales muy arraigadas al catolicismo, y por ende a sus palabras, pero estas dos palabras fueron tomadas por la cultura social y fueron vistas más allá de lo religioso. Así que usted sea fundamentalista, esas dos palabras no solo describen cómo una persona debe comportarse en la sociedad desde su religión, sino han ido más allá de esta religión y han ido a el común. Cuando la nena habla de bien y mal, habla desde el lado sociocultural de lo que se está permitido en esta moral. Cuando Dawkins habla de ello, lo habla desde la religión, refiriéndose que el seguimiento de esto o no traerá ni beneficio ni maleficio para la misma, así que poco o nada valen. Es cierto, no existe un propósito para la vida en general, pero cada quien busca el suyo. Por ejemplo, el hecho de que yo sea ateo no significa que yo no tenga metas o que no tenga sueños para un mañana. Es más, tengo demasiadas. ¿Y sabe por qué? Porque sé que esta es la única vida que hay y que no tendré otra para vivir lo que no haga ahora. Claro que no somos máquinas, y eso es, como dije antes, porque tenemos conciencia, y no solo del entorno, sino de nosotros mismos, de lo que nos hace daño y de lo que le hace daño a las personas y cosas las cuales nos rodean. Y estos juicios son hechos por nosotros mismos, desde la moral de cada una de las personas, porque a pesar de que alguna clase de moral religiosa le diga qué hacer o qué no hacer, usted sigue o no a lo que le dicen dependiendo de su criterio.
Y no digo que solo haya una moral religiosa, sino como lo mencioné antes en el otro video, hay moral sociocultural y moral legal. Ley universal, que está escrita en nuestros corazones. Bueno, si se toma el corazón como anteriormente lo tomaban, y que era allí donde se encontraba el alma, y es más, lo refleja el corazón saliendo de Cristo, esa repulsiva imagen donde sale mostrando esa víscera, aunque suena muy patética la frase y muy chantajista al nivel emocional. El dador de esa ley y dale con el ser imaginario ese que no existe. No, si se pudiera tomarla usted la decisión de que ella fuera su credo, usted la tomaría, pero lastimosamente ya no estamos en la Edad Media, qué lástima. Y luego dice frases para chantajearla sentimentalmente. Y por último, muestra las grandiosas pruebas que tanto había esperado, y vaya sorpresa, es una película. No sé por qué no me sorprende para nada. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.